Magnus siempre había sido diferente. Donde otros toros cargaban con abandono imprudente, él se movía con precisión calculada. Donde ellos bramaban y resoplaban, él observaba silenciosamente desde la esquina del pastizal. Su estructura masiva, pelaje negro azabache y ojos ámbar inteligentes deberían haberlo convertido en el orgullo del rancho Harwell, pero en su lugar, se había convertido en su mayor decepción. «Ese toro no tiene pelea en él», gruñó Jake Harwell, escupiendo jugo de tabaco en la tierra. 3 años y nunca ha mostrado agresión apropiada. Ni siquiera mira a los matadores durante el entrenamiento. Es inútil para la reproducción. La decisión se había tomado esa mañana. Magnus sería enviado a la planta de procesamiento de carne Morrison antes del fin de semana. El rechazo dolía más profundo que cualquier herida física. Magnus entendía más de lo que los humanos se daban cuenta. Había pasado incontables horas observándolos, aprendiendo sus patrones, su lenguaje, sus expectativas. Sabía exactamente lo que pensaban de él. El camión de transporte llegó un martes gris por la mañana, su motor diésel rugiendo como trueno distante. Magnus caminó calmadamente por la rampa de carga, sus pezuñas haciendo eco huecamente contra el metal. No resistió, no bramó, no trató de escapar. Los peones del rancho intercambiaron miradas, murmurando sobre cómo incluso cargarlo era aburrido. Pero el destino, como a menudo lo hace, tenía otros planes. A mitad de camino a Morrisons, el conductor del camión, un hombre curtido llamado Pete que había estado transportando ganado durante 30 años, recibió una llamada telefónica urgente. Su esposa había sido llevada de urgencia al hospital. Sin pensar claramente, Pete se detuvo en la parada de camiones más cercana, su mente corriendo con preocupación. En su prisa y pánico, agarró el portapapeles equivocado de su cabina cuando otro conductor se ofreció a tomar su ruta. Magnus se encontró rebotando por carreteras desconocidas, el paisaje fuera de las rejillas del remolque cambiando de tierras de rancho ondulantes a algo completamente diferente. El aire olía diferente aquí, más limpio de alguna manera, con toques de flores silvestres y hierba fresca en lugar de los pastizales polvorientos y sobrepastoreados que había conocido toda su vida. Cuando el camión finalmente se detuvo y las puertas se abrieron, Magnus salió al paraíso. El santuario Green Hills se extendía ante él como algo de un sueño. Praderas ondulantes salpicadas de robles antiguos, arroyos cristalinos serpenteando por la propiedad, y la hierba más dulce que jamás había olido. Una mujer con cabello plateado y ojos bondadosos estaba parada en la cerca, su rostro arrugado con confusión mientras revisaba sus papeles. «Esto no puede estar bien», murmuró Eleanor Ashford, ajustando sus anteojos de lectura. «Pedí 3 vacas Jersey y un par de cabras. Este definitivamente no es una vaca Jersey». El conductor del camión, un joven que había tomado la ruta de Pete, se encogió de hombros disculpándose. «Señora, esto es lo que dicen los papeles. Tal vez hubo una confusión en el despacho. Yo solo los llevo donde me dicen». Eleanor miró a Magnus, quien se quedó perfectamente quieto, su cabeza masiva inclinada ligeramente como si estuviera escuchando algo que ella no podía oír. Había algo en sus ojos, una inteligencia que la hizo pausar. Había pasado 40 años rescatando animales, y había aprendido a confiar en sus instintos. «Bueno», dijo finalmente, firmando los papeles de entrega, «supongo que estás aquí por una razón. Bienvenido a Green Hills, grandulón». Mientras el camión se alejaba, Eleanor abrió la puerta. Magnus pasó cautelosamente, luego se detuvo. Por primera vez en su vida, no estaba confinado a un corral pequeño y sobrepastoreado. El santuario se extendía por 200 acres de campo prístino, hogar de caballos rescatados del abandono, vacas lecheras retiradas de granjas industriales, ovejas salvadas de la sequía, y docenas de otros animales que habían encontrado su segunda oportunidad aquí. Magnus vagó más profundo en la propiedad, maravillándose con todo lo que veía. Cerca de un pequeño estanque, se encontró con Rosie, una Holstein anciana que había pasado 10 años en producción lechera comercial antes de que Eleanor la rescatara. «¿Eres nuevo?», observó Rosie, su voz gentil a pesar de su tamaño imponente. «¿Cuál es tu historia?». Magnus dudó. Nunca había hablado realmente con otro ganado antes, no sobre nada significativo. En el rancho Harwell, las conversaciones se limitaban a quejas sobre comida, clima, y el chisme ocasional sobre que Vaca estaba en celo. Se suponía que fuera un toro de lidia,
dijo quedamente. Pero no era bueno en eso. De hecho, era terrible. Me estaban enviando al matadero cuando algo salió mal con la entrega. Rosie asintió conocedoramente. ¿Peleas? ¿Sabes qué pienso? Pienso que eras demasiado inteligente para pelear. Se necesita verdadera inteligencia para elegir la paz sobre la violencia, especialmente cuando todos esperan que seas agresivo. Esa noche, mientras Magnus exploraba sus nuevos alrededores, se topó con algo que cambiaría todo. En un claro cerca de la casa principal, un grupo de niños se sentaba en círculo alrededor de Eleanor. Ella tenía un libro en sus manos, leyendo en voz alta a la luz de linternas solares. Los niños, tal vez 20 de ellos con edades de 6 a 16 años, escuchaban con atención absorta. «Estos son niños de los hogares grupales locales», explicó Chester, un viejo cuarto de milla pastando cerca. Eleanor comenzó un programa de lectura aquí hace 5 años. Niños de la ciudad, la mayoría nunca había visto animales de granja reales antes de venir aquí. Algunos de ellos han tenido vidas bastante difíciles. Magnus observó, fascinado, mientras Eleanor terminó la historia y los niños comenzaron a interactuar con los varios animales. Una niña pequeña con cabello castaño enredado se le acercó nerviosamente. «¡Es tan grande!», le susurró a Eleanor. «Su nombre es Magnus», dijo Eleanor, de alguna manera ya sabiendo esto a pesar de nunca haber sido informada. «¿Te gustaría conocerlo?». La niña asintió. Eleanor la guió, y Magnus instintivamente bajó su cabeza masiva a su nivel. Los ojos de la niña se abrieron con asombro mientras gentilmente tocó su nariz. «Está caliente», dijo, sonriendo por lo que parecía ser la primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Magnus se acostó en la hierba suave bajo un manto de estrellas más brillantes que cualquiera que hubiera visto en el rancho. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había experimentado antes: pertenencia. La mañana siguiente trajo nuevas revelaciones. Durante la hora de alimentación, Magnus notó algo preocupante. Tommy, un niño de 12 años que había estado viniendo al santuario durante meses, se sentaba solo junto a la cerca, luciendo abatido. «¿Qué le pasa al humano pequeño?», preguntó Magnus a Rosie. «Tommy está teniendo problemas en la escuela. Problemas de lectura, creo que Eleanor lo llamó. Los otros niños se burlan de él porque no puede leer tan bien como ellos. Ha estado metiéndose en peleas». Magnus estudió al niño pensativamente. Algo sobre la frustración de Tommy, su enojo por ser visto como deficiente, resonó profundamente con el toro. Había pasado toda su vida siendo juzgado como inadecuado, como no cumplir con las expectativas. Esa tarde, cuando se formó el círculo de lectura, Magnus hizo algo sin precedentes. En lugar de pastar a distancia como los otros animales grandes, caminó directamente al círculo y se acostó junto a Tommy. El niño se veía sorprendido pero complacido, instintivamente recostándose contra el costado cálido de Magnus. Eleanor lo notó inmediatamente. «Bueno, mira eso. Magnus, parece que has elegido tu compañero de lectura». Mientras Eleanor leía ese día, Magnus observó algo notable. Tommy, quien usualmente se inquietaba y se veía avergonzado durante el tiempo de lectura, se sentó perfectamente quieto, una mano descansando en el cuello de Magnus. La respiración del niño se había calmado, sus hombros se habían relajado, y por primera vez desde que Magnus había estado observando, Tommy realmente parecía estar siguiendo la historia. Después de la sesión, Eleanor se acercó a Magnus con ojos curiosos. «Sabes, en todos mis años haciendo esto, nunca he visto nada como eso. Era como si supieras exactamente lo que Tommy necesitaba». Durante las siguientes semanas, se desarrolló una asociación extraordinaria. Cada martes y jueves, cuando los niños venían para el tiempo de lectura, Magnus se posicionaba junto a Tommy. La lectura del niño gradualmente mejoró, pero más importante, su confianza creció. Dejó de meterse en peleas en la escuela y comenzó a participar más en las actividades del santuario. Pero Magnus apenas estaba comenzando. Comenzó a observar a todos los niños más de cerca, aprendiendo sus necesidades individuales y personalidades. Sarah, de 8 años, tenía terror a la mayoría de los animales, pero se sintió atraída a Magnus porque su presencia calmada se sentía segura. Marcus, de 14, estaba enojado con el mundo y había sido rebotado entre hogares de acogida toda su vida. Lily, de 10,
Era tan tímida que apenas hablaba arriba de un susurro. Magnus desarrolló diferentes enfoques para cada niño. Con Sara, permanecía perfectamente quieto, dejándola acercarse a su propio ritmo hasta que estaba lo suficientemente cómoda para leerle historias en lugar de al revés. Con Marcus, proporcionaba una presencia no juzgadora, alguien que escuchaba sin tratar de arreglar todo. Con Lily, de alguna manera la animaba a hablar más fuerte inclinando su cabeza como si no pudiera escuchar bastante bien su voz suave. Eleanor observaba estas interacciones con creciente asombro. Había trabajado con animales de terapia antes, pero nunca nada como esto. Magnus parecía tener un entendimiento intuitivo de la psicología infantil que rivalizaba con profesionales entrenados. He estado haciendo este trabajo durante 40 años, le dijo a su asistente, María, una noche. Nunca he visto nada como él. Es como si pudiera leer sus necesidades emocionales. La palabra comenzó a difundirse sobre el toro notable en el santuario Green Hills. La doctora Jennifer Walls, una psicóloga infantil que trabajaba con varios de los hogares grupales, vino a observar a Magnus en acción. Lo que vio la dejó sin palabras. Este toro está haciendo cosas que he visto a perros de terapia entrenados luchar por hacer, le dijo a Eleanor después de observar una sesión. Su habilidad para regular los estados emocionales de los niños, para proporcionar exactamente el tipo correcto de consuelo para cada niño individual, es extraordinario. La doctora Walls comenzó a traer más niños al santuario, niños con historias de trauma, trastornos de ansiedad y problemas de comportamiento. Magnus trabajó con cada uno, nunca pareciendo cansado o abrumado por sus necesidades. Tenía una capacidad infinita para la paciencia y de alguna manera siempre sabía exactamente cuánta interacción cada niño podía manejar. Un día, llegó un niño nuevo que probaría las habilidades de Magnus como nunca antes. David, de 8 años, había pasado por 7 hogares de acogida en 3 años. Había sido abusado físicamente, descuidado, y había desarrollado lo que los psicólogos llamaban trastorno reactivo del apego. No confiaba en nadie, no hablaba con nadie, y tenía arrebatos violentos cuando alguien trataba de acercarse a él. El trabajador social de David lo trajo al santuario como último recurso antes del tratamiento residencial. El niño se sentó en el carro durante 1 hora, rehusándose a salir, gritando cuando alguien se acercaba. Magnus, pastando en un campo cercano, levantó su cabeza y miró directamente al carro. Sin ningún impulso de Eleanor, caminó lentamente hacia el área de estacionamiento y se acostó a unos 20 pies del vehículo. No se movió, no trató de acercarse, solo se hizo presente y disponible. Después de otra hora, los gritos de David se detuvieron. Estaba mirando a Magnus a través de la ventana del carro. Lentamente, cautelosamente, entreabrió la puerta. Magnus no reaccionó, ni siquiera levantó su cabeza. El niño salió, listo para huir a la primera señal de movimiento del toro masivo. Pero Magnus permaneció quieto como piedra. David se acercó pulgada por pulgada, tomando casi 1 hora para cubrir los 20 pies entre ellos. Cuando finalmente alcanzó a Magnus, colapsó contra el costado del toro y comenzó a llorar por primera vez en 2 años. Magnus simplemente respiraba, su latido constante y presencia cálida proporcionando exactamente lo que el niño traumatizado necesitaba. Esta ruptura llegó a las noticias locales, luego regionales, luego nacionales. Especialistas en comportamiento animal y psicólogos infantiles viajaron desde todo el país para estudiar a Magnus. Se escribieron propuestas de investigación, se planearon documentales, y ofertas para comprarlo llegaron desde todo el mundo. Pero Eleanor firmemente rechazó cada oferta. Magnus no estaba en venta, no era una mercancía para ser estudiada y explotada. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. La ironía no se perdió en nadie que conocía su historia. Magnus, el toro que había sido rechazado por no ser lo suficientemente agresivo, por no cumplir con las expectativas como luchador, había encontrado su verdadera vocación como sanador. Su naturaleza gentil, su inteligencia, su habilidad para leer y responder a necesidades emocionales, todas las cualidades que lo hicieron inútil como toro de lidia lo hicieron invaluable como animal de terapia. Una noche, mientras Magnus yacía en su lugar favorito con vista al santuario, Eleanor vino a sentarse junto a él. Había recibido una carta ese día de Tommy, ahora de 15 años y prosperando en la escuela secundaria,
agradeciendo a Magnus por ayudarlo a creer en sí mismo. Cartas similares llegaban regularmente de niños cuyas vidas habían sido tocadas por el gigante gentil. «¿Sabes?», dijo Eleanor, rascando detrás de sus orejas, «te enviaron al lugar equivocado, pero de alguna manera terminaste exactamente donde necesitabas estar. Es gracioso cómo funciona la vida a veces». Magnus rugió contentamente, observando el atardecer pintar el cielo en tonos brillantes de naranja y rosa. Mañana traería nuevos niños, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de ayudar. Nunca había estado más feliz de ser exactamente quien era. En la distancia, un camión entró en el camino de entrada, llevando 3 vacas Jersey y 2 cabras, finalmente entregando los animales que Eleanor había pedido originalmente. Pero para entonces, todos estuvieron de acuerdo en que la confusión que trajo a Magnus a Green Hills no había sido un error en absoluto. Había sido destino. Años después, cuando la gente le preguntaba a Eleanor sobre el secreto del éxito de Magnus como animal de terapia, siempre daba la misma respuesta: nunca estuvo roto. Solo era diferente. Y a veces, diferente es exactamente lo que el mundo necesita. Magnus vivió sus días en Green Hills, nunca perdiendo una sesión de lectura, nunca rechazando a un niño necesitado. Probó que la fuerza no siempre es sobre agresión, que el valor no siempre se mide por estándares tradicionales, y que a veces las mismas cualidades que te hacen inadecuado para un propósito te hacen perfecto para otro. El toro rechazado había encontrado su lugar, y al hacerlo, había cambiado incontables vidas. Todo porque un conductor de camión preocupado había agarrado el portapapeles equivocado en un martes gris por la mañana.